Bienvenidos a sus nuevas pesadillas. Cierren bien las puertas, apaguen las luces y no miren por la ventana. Las siguientes creepypastas pueden perseguirte en sueños. ¿Podrás llegar hasta el final? Empecemos entonces. No sé por dónde empezar, porque cada vez que intento contar lo que me pasó, las palabras se enredan y la gente me mira como si estuviera inventando. Tal vez lo esté. Tal vez mi mente deformó lo que vi aquella noche en la escuela. O tal vez todo es real y sigo atrapado, aunque mis pies caminen fuera de esos pasillos. Soy profesor de secundaria. No voy a decir el nombre exacto de la institución, pero basta con que sepas que es una escuela pública cualquiera, con paredes descascaradas, canchas de cemento agrietado y aulas que huelen a humedad. Llevo ya varios años dando clases ahí, y lo que me ocurrió fue en el salón 3B. El 3B nunca me había inspirado nada en especial. Los alumnos eran revoltosos, como en cualquier grupo, y el salón estaba junto a la escalera que llevaba al laboratorio de química. Una puerta de madera, una ventana grande hacia el patio y pupitres viejos. Nada destacaba. Pero ahora, cada vez que escucho ese número, un escalofrío me recorre la espalda. Todo empezó un viernes. Me quedé hasta tarde corrigiendo exámenes. La mayoría de los profesores se habían ido, y yo ocupaba el salón 3B porque era tranquilo, tenía enchufes para mi computadora y, además, estaba cerca de la salida. Afuera empezaba a oscurecer, y las luces amarillentas del pasillo titilaban como siempre. El conserje ya me había dicho que me daría las llaves cuando terminara, así que tenía todo bajo control. O al menos eso pensaba. Eran como las 8 de la noche cuando escuché el primer ruido. Algo como un arrastre leve, como de zapatos moviéndose en el piso. Me quedé inmóvil, con el bolígrafo en la mano. Pensé que sería otro maestro o quizá algún alumno que se había quedado rezagado. Me levanté, abrí la puerta y miré el pasillo. Estaba vacío. Silencio absoluto, salvo por el zumbido de las lámparas fluorescentes. Cerré la puerta, sacudí la cabeza y volví al escritorio. Pero al minuto volvió el ruido. Más claro. Como pasos lentos, arrastrados. No quise abrir de nuevo la puerta. Me limité a quedarme quieto, escuchando. El sonido se detuvo justo afuera. Juro que sentí como si alguien respirara al otro lado. «Hola», pregunté, con la voz temblorosa. Nada. Decidí abrir la puerta de golpe. El pasillo, otra vez, vacío. Empecé a incomodarme, pero me convencí de que eran mis nervios. Ya era tarde, estaba cansado, y el edificio siempre había tenido ecos raros. No le di importancia. Seguí corrigiendo hasta que la computadora se reinició sola. La pantalla se puso negra, y al encender de nuevo, el fondo de escritorio había cambiado. Antes era una foto mía con mis sobrinos, pero ahora había otra cosa. Un aula vacía. El 3B. Tomada desde un ángulo extraño, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí en ese momento. Me quedé helado. Revisé la carpeta de imágenes, el historial, todo. No había rastro de esa foto en mis archivos. Cerré la laptop y decidí largarme de ahí. Pero cuando salí al pasillo, noté algo inquietante, la luz del pasillo, esa que siempre titilaba, estaba apagada. No apagada. Oscura, como si alguien hubiera arrancado la bombilla. Y al fondo, muy al fondo, una silueta. Una figura pequeña, encorvada, parada de espaldas. Tragué saliva y caminé rápido hacia la escalera. No quise mirar 2 veces. No quise comprobar si me seguía. Cuando llegué a la planta baja, encontré al conserje. Le pedí las llaves con voz apurada y me fui sin dar explicaciones. Esa noche apenas dormí.
La imagen del aula vacía en mi pantalla no dejaba de repetirse en mi cabeza. Al día siguiente, sábado, volví a la escuela. Necesitaba comprobar algo. El edificio estaba cerrado, pero logré entrar con mi llave de profesor. Fui directo al 3B. Y lo que encontré me quitó el aliento. En el pizarrón, con tiza blanca, estaba escrito: Te vi. No había forma de que alguien más hubiera entrado. El conserje me juró que él no abrió. Nadie tenía por qué dejar ese mensaje. Desde entonces, las cosas solo empeoraron. Los alumnos empezaron a quejarse de ruidos raros en el salón. Murmullos, pasos, incluso risas ahogadas durante las clases. Yo trataba de mantener la calma y les decía que eran ruidos del pasillo, pero yo también los escuchaba. Un día, mientras dictaba un tema, vi que los chicos se quedaron mudos, mirando hacia la ventana. Giré la cabeza. Del otro lado del cristal había una cara. Pálida, con ojos hundidos, pegada al vidrio. Corrí de inmediato, abrí la ventana. No había nadie. Y estábamos en un segundo piso. Esa fue la primera vez que empecé a creer que no estaba perdiendo la cordura. Que de verdad había algo en ese salón. Movido por la desesperación, decidí investigar. Fui a la dirección y pedí acceso a los archivos antiguos de la escuela. Busqué todo lo relacionado con el 3B. Y lo encontré. Hace más de 20 años, un estudiante se quitó la vida en ese salón. Un chico de 13 años, callado, que sufría bullying. Se ahorcó con un cable eléctrico colgado de la lámpara del techo. Lo más perturbador fue leer la descripción del informe. Decía que el cuerpo fue encontrado justo en la esquina, cerca de la ventana. El mismo lugar donde los alumnos decían escuchar susurros. El director me pidió que no hablara de eso, que no reviviera chismes. Pero ya era tarde. Yo había atado los cabos. Lo peor pasó semanas después. Otra vez me quedé solo corrigiendo. Esta vez quise desafiarlo, quise comprobar hasta dónde llegaba. Apagué la computadora y me senté en silencio, con las luces apagadas. El aire se volvió pesado. El salón entero olía a humedad, a polvo rancio. Y entonces, lo escuché. Profe. Una voz infantil, susurrante, justo detrás de mí. Me giré de golpe. Nadie. Profe, ayúdeme. El murmullo parecía salir de todas partes. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Me levanté para salir, pero la puerta no abría. Giré la manija una y otra vez, sin éxito. Golpeé, grité, pedí ayuda. El eco devolvía mis propios gritos deformados. Fue entonces cuando lo vi. Un niño parado junto al pizarrón. Pálido, con uniforme antiguo, colgando torcido. El cuello marcado por un surco oscuro. Y me sonreía. No sé cómo logré salir. Solo recuerdo que de pronto la puerta cedió y caí al pasillo jadeando. El conserje me encontró tirado, sudando frío. Desde entonces, no volví al 3B. Ni pienso hacerlo. Creí que había terminado, pero me equivoqué. En mi casa, en mi propio espejo, a veces lo veo. Detrás de mí. Un niño de uniforme, con la marca en el cuello. Y cada vez que lo veo, la voz me susurra. Profe, ahora te toca a ti. Siempre pensé que las bibliotecas eran refugios seguros. Lugares de silencio, de orden, de concentración. Nunca imaginé que la nuestra, en la secundaria donde trabajo, se convertiría en un espacio donde aún temo entrar. Soy profesor de literatura, así que mi relación con la biblioteca era constante. Revisaba catálogos, pedía ejemplares antiguos, organizaba lecturas con los alumnos.
Era un lugar cómodo, aunque algo sombrío, techos altos, lámparas de neón que parpadeaban de vez en cuando, estantes de madera vieja con el olor a polvo impregnado en cada lomo. Había un detalle curioso que nunca me había detenido a analizar. En un rincón apartado, tras los estantes de Historia Universal, había una mesa pequeña, con una sola silla, siempre ocupada por algún estudiante que prefería aislarse. Yo no veía nada raro en eso, hasta que lo empecé a notar. El mismo lugar. Siempre ocupado. Pero nunca por la misma persona. Una tarde, al pasar lista en mi grupo, me di cuenta de que uno de los alumnos que juraría haber visto en esa mesa ni siquiera pertenecía a mi clase. No supe de dónde había salido. Pregunté a otros colegas, pero nadie lo conocía. Pensé que sería alguien de otro grado que había decidido estudiar ahí. Pero al día siguiente, otra figura, distinta, ocupaba el mismo asiento. Y al otro, otra más. La coincidencia comenzó a incomodarme. La primera vez que lo vi fue un martes. Un chico, cabello negro, uniforme desaliñado, estaba sentado en esa mesa con un libro enorme, de pasta verde oscura. El título no se veía desde donde yo estaba, pero lo raro fue que pasaba las páginas demasiado rápido, como si no las leyera. Al acercarme, le pregunté qué estaba consultando. Levantó la vista, y juro que sus ojos parecían más oscuros de lo normal, como si absorbieran la luz. No está en el catálogo, me dijo. No entendí. ¿Cómo dices? Este libro no aparece en el catálogo. Giré la cabeza hacia el estante. No había ningún hueco, ningún espacio vacío. Y cuando volví la vista a la mesa, el libro ya no estaba. El chico cerró los ojos, apoyó la cabeza en la mesa y, cuando pestañeé, la silla estaba vacía. Ese día me juré que había sido el cansancio. Una ilusión. Pero no. Intrigado, fui a la encargada de la biblioteca, la señora Ruiz, una mujer mayor que llevaba más de 20 años cuidando esos pasillos de papel. ¿Quién se sienta siempre en la mesa del fondo? Le pregunté. Ella frunció el ceño. ¿Qué mesa? La de junto a los estantes de Historia Universal. Ahí no hay mesa, profesor. Me quedé frío. Yo la había visto, la había usado. Incluso recuerdo haber dejado mis libros ahí cuando corregía tareas. Para comprobarlo, entramos juntos. Y efectivamente, no había mesa. Solo un hueco vacío, polvoriento, con marcas de humedad en la pared. Pero lo peor fue que en el registro de préstamos había una sección tachada, con nombres de alumnos que no figuraban en ninguna lista oficial. Fechas irregulares. Y, al final de cada línea, siempre el mismo título. La última página. Pregunté por ese libro. Nadie supo responderme. Empecé a obsesionarme. Iba todos los días a la biblioteca, fingiendo que buscaba material, pero en realidad me quedaba observando el rincón. Y entonces volvió a ocurrir. La mesa estaba ahí de nuevo. Como si nunca hubiera desaparecido. Y sentado en la silla, había una muchacha de cabello largo, rostro oculto tras las sombras. Sostenía el mismo libro de pasta verde. Me acerqué con cautela. ¿Qué lees? Pregunté, intentando sonar amable. Ella levantó la vista. Su rostro estaba borroso, como si mi vista no pudiera enfocar los rasgos. Es el final, susurró. ¿El final de qué? De todo. No supe qué responder. Me quedé paralizado, y en un abrir y cerrar de ojos, la mesa volvió a desaparecer. Solo quedaba el vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Pero en el suelo, junto a la pared, encontré una hoja suelta. Un pedazo de papel amarillento, con letras desvaídas. Lo leí, y el texto decía: quien lea estas líneas será observado desde la última fila. Los rumores comenzaron a circular.
Alumnos que aseguraban haber visto a alguien más en la biblioteca. Una chica que juraba que, mientras estudiaba, alguien detrás de ella susurró su nombre aunque estaba sola. Peor aún, empecé a notar ausencias. Estudiantes que, de un día para otro, ya no aparecían. Al preguntar por ellos, los demás me respondían confundidos. ¿Quién, profe? Aquí nunca ha habido alguien con ese nombre. Y lo inquietante es que yo tenía sus tareas, sus exámenes, con sus nombres escritos a mano. Nadie recordaba a esos alumnos, salvo yo. Una noche, desesperado, decidí quedarme después de clases. Entré a la biblioteca con mi linterna, decidido a encontrar el libro. Y lo encontré. No en un estante, sino sobre la mesa que esta vez sí estaba allí, sólida, tangible. El libro de pasta verde me esperaba, abierto en medio. Me senté y empecé a leer. Las primeras páginas eran incoherentes, palabras repetidas, frases inconclusas, símbolos que no reconocía. Pero al avanzar, algo extraño ocurrió. El texto empezó a describir mi vida. Línea por línea. Mi infancia, mis estudios, mi llegada como profesor a la secundaria. Leí con el corazón desbocado, hasta llegar a la última página. Y lo que estaba escrito me heló la sangre. El profesor cerrará el libro y, al levantar la vista, ya no estará solo. Lo solté de golpe. El eco de mis propios latidos llenaba la biblioteca. Levanté la mirada, y frente a mí había decenas de rostros. Pálidos, deformes, con los ojos hundidos. Todos sentados en silencio, observándome desde las mesas que antes estaban vacías. Cerré los ojos, contuve un grito y, cuando volví a abrirlos, la biblioteca estaba como antes. Vacía. Pero el libro había desaparecido. Hoy evito ese lugar. Prefiero mandar a mis alumnos a investigar en línea antes que entrar ahí. Pero a veces, cuando paso por el pasillo, me parece ver la mesa en el rincón. Y a alguien sentado, con la cabeza inclinada sobre un libro verde. No me atrevo a mirar 2 veces. Porque sé que si lo hago, esa página final terminará escribiéndose sola. Siempre pensé que el miedo en las escuelas venía de las leyendas inventadas por los alumnos, la niña de los baños, el conserje muerto que aún ronda los pasillos, la maestra que nunca se fue. Yo mismo escuchaba esas historias y sonreía, convencido de que eran exageraciones adolescentes. Pero ahora entiendo que esas historias nacen de algo. Que siempre hay una semilla real, y lo que yo viví en el baño del segundo piso lo demuestra. Soy profesor de secundaria, y aunque no quiero revelar demasiado de mi vida personal, debo contarlo todo para que alguien más lo evite. Los alumnos empezaron a hablar de que el baño de hombres del segundo piso estaba embrujado. Decían que el espejo grande, el que está frente a los lavabos, no reflejaba lo mismo que había en el cuarto. Yo pensaba que eran juegos de adolescentes. Incluso llegué a regañarlos cuando los descubrí jugando a invocar espíritus frente al espejo. Pero había algo en sus miradas, no se reían, no era un simple pasatiempo. Tenían miedo de verdad. Un día, un alumno me pidió acompañarlo al baño porque no quería entrar solo. Pensé que exageraba, pero accedí. Adentro todo estaba en orden. Azulejos viejos, puertas de los cubículos rayadas con nombres y garabatos, olor a cloro mezclado con humedad. Nada fuera de lo normal. Hasta que me lavé las manos. Por un instante, mientras me miraba en el espejo, juraría que mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Sacudí la cabeza y lo ignoré. Pero en el fondo, algo se quedó conmigo desde entonces. Semanas después, salí tarde de una reunión y fui al baño antes de irme. El edificio estaba vacío. Mientras estaba en el cubículo, escuché pasos pequeños. Como los de un niño corriendo descalzo.
Me sobresalté. A esas horas no debería haber nadie. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Nadie respondió. Cuando salí, vi que una de las puertas estaba entreabierta. La empujé lentamente y dentro estaba oscuro. Vacío. Al girar hacia el espejo, lo vi. Un niño pequeño, parado justo detrás de mí. Di un salto, pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie. El baño estaba desierto. El corazón me golpeaba el pecho. Me lavé la cara y al levantar la vista, el espejo seguía mostrando al niño, inmóvil, mirándome fijamente. Tuve que apartar la vista para no gritar. Al día siguiente, busqué en los archivos de la escuela. Encontré un caso antiguo, de hace más de 15 años. Un alumno de primaria, porque antes ese edificio albergaba una primaria, había muerto en ese baño. Se decía que lo encontraron ahogado en el lavabo. El informe era escueto y la versión oficial hablaba de un accidente. Pero las notas marginales escritas a mano por algún profesor sugerían algo más oscuro. El espejo no devolvía su reflejo la mañana del hallazgo. Sentí un escalofrío al leerlo. Los alumnos llamaban a ese baño el espejo de los 3 nombres. Según ellos, si pronunciabas tu propio nombre 3 veces frente al cristal, el reflejo parpadeaba con retraso. Una tarde, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, decidí probarlo. Me miré fijamente en el espejo. La luz fluorescente parpadeaba sobre mi cabeza. Luis, dije. Mi reflejo repitió al mismo tiempo. Luis, volví a decir. Esta vez me pareció que su boca se movió una fracción después. Tragué saliva. Luis. Mi reflejo sonrió. Pero yo no. Retrocedí de golpe. El espejo volvió a mostrarme con normalidad, como si nada hubiera pasado. Salí de ese baño corriendo, jurándome no volver. No cumplí mi promesa. Días después, durante un simulacro, tuve que revisar que los baños estuvieran vacíos. Entré al del segundo piso y, sin saber por qué, me quedé mirándome en el espejo. Fue un error. Las luces se apagaron de golpe. El portazo de los cubículos resonó como un disparo. Intenté salir, pero la puerta estaba trabada desde afuera. Y en el espejo ya no estaba yo. Había un grupo de niños detrás del reflejo. Mojados, con los ojos oscuros, quietos como estatuas. Uno de ellos dio un paso adelante. Extendió la mano hacia el vidrio y la superficie empezó a ondular como agua. Golpeé la puerta, grité, pedí ayuda. Cuando las luces regresaron, el baño estaba vacío. Pero mi reflejo seguía con una sonrisa torcida que yo no hacía. Hoy evito ese baño. Prefiero bajar a la planta baja, aunque me quede lejos. Pero los alumnos siguen hablando. Dicen que, cuando paso frente al espejo, mi reflejo no camina igual. Que a veces se queda quieto, mirándolos a ellos. Y lo peor es que hace unos días, mientras me peinaba en mi casa, noté algo. En mi propio baño. Detrás de mí. El niño mojado, con los ojos hundidos, ya no está atrapado en la escuela. Las creepypastas han llegado a su fin, pero recuerda, las sombras nunca se van del todo. Intenta dormir, aunque es probable que estas creepypastas regresen en tus sueños. Si escuchas un susurro en la oscuridad, no respondas. Y gracias por acompañarme en esta noche, pronto habrán nuevas creepypastas. Hasta entonces, mantente alerta, porque el miedo siempre está más cerca de lo que crees.